Hola, Egunon. Venga, bagoaz. Hola, entrenatzailean prentsaurkoagaz. Vamos a esperar a que se siente todo el mundo. Como siempre, ¿vale? Me pedís turno. Empiezas, Alfonso, cuando queráis. Buenos días, Marcelino. Un poquito cómo está el tema físico, sobre todo, claro, Yeray, los laterales, un poco cómo tienes a la gente para mañana. Bueno, vamos a ver si llega... Buenos días a todos, Bueno, vamos a ver cómo llega Demar, si podemos apurarle la presencia, porque estamos bastante condicionados en los laterales. Pecha es baja, Yeray es baja. Entonces, defensivamente sí que tenemos 3 centrales y tenemos las plazas cubiertas, pero laterales esperaremos hasta última hora, aunque no haya participado durante la semana en entrenamientos con el grupo, a ver la evolución definitiva de Demar y si puede estar presente. ¿No has citado a Capa? ¿Capa es baja o...? Sí. Pues, a Capa ya lo daba por hecho que era baja porque lo viene siendo y todavía no ha entrenado con el grupo. Egunon, Marcelino. Hemos visto en la primera jornada de Liga que, aunque Messi se haya ido del Barça, el Barça sigue jugando estupendamente bien. No sé qué partido esperas para mañana y si crees, o visto lo visto, que no va a influir demasiado esa marcha. Bueno, no sé, la marcha de Messi siempre tiene que influir, pero porque es un jugador extraordinario que todos hemos a la vez sufrido y disfrutado, porque da gusto verlo jugar en el terreno de juego. Lo que sucede es que el Barça es un club tan grande que cuando esa decisión se tomó es porque cree que el club está por encima de cualquier futbolista y que tiene soluciones suficientes para seguir con la grandeza historial de títulos que tiene ese enorme club. Entonces, sus resultados son satisfactorios, ganó con comodidad 3-0 a todo un equipo como la Juve, por hablar de la pretemporada, aunque es diferente, y creo que ganó con absoluta solvencia a un buen equipo como es la Real Sociedad. Antes, pues dependían, yo creo que en el apartado ofensivo, de forma muy importante de Messi, y ahora pues creo que han dividido esa importancia entre todos los miembros de ataque. Quizás verticalicen más estas acciones ofensivas de lo que lo hacían con Messi. A la vez, pues es obvio que pueden resultar menos precisas y definitivas, pero igualmente con muchísima calidad y con futbolistas que tenemos que tener muy presentes e impedir que participen lo máximo posible porque son determinantes. Hola, Marcelino. En los entrenamientos que hemos podido ver te hemos escuchado incidir siempre en que hay que finalizar las jugadas. Además, para ti, ataque eficaz es igual a ataque con finalización. Es solo el primer partido de Liga, pero ¿cómo llevas tú el hecho de ver que tu equipo generó ventajas que no supo transformar en esas finalizaciones? Eso es lo más difícil del fútbol. Lo más difícil del fútbol y de lo que carecemos, pues una parte muy importante de los equipos es de las buenas decisiones y precisión en zonas de finalización. A la vez, cuando juegas contra un equipo que siempre está replegado con muchísimos futbolistas dentro del área. Eso implica que aún la precisión debe ser mayor, la coordinación pase-recepción de balón muchísimo más ajustada y es más difícil. Y nosotros pues tuvimos muchísimas llegadas, pero no tuvimos precisión a la hora de llegar, ni quizás esa buena toma de decisiones cuando tuvimos situaciones no muchas ventajosas numéricamente, aunque sí es de destacar el número de veces que llegamos y con el número de futbolistas que llegamos. Bueno, no tienes finalización, pues no tienes gol o no tuvimos gol en ese momento. Tampoco somos un equipo muy pródigo, veremos esta temporada, pero las anteriores demuestran que tenemos dificultad cara al gol, o los números así lo indican, y esta tenemos la ilusión de mejorar esos números. Estamos insistiendo mucho en llegar rápido, en llegar con mucha gente, y ambas premisas se están cumpliendo.
veremos si somos capaces de ser cada vez más precisos en la definición y, por lo tanto, tener un mayor número de ocasiones que casi seguro, en la mayoría de los casos, redundará en mayor número de goles. Sí, para míster, has estado en Samamés muchas veces como visitante, muchas veces ahora ya como entrenador local, pero mañana va a ser un día especial. No sé si a las 10 menos 5, cuando entres al campo, cuando veas a un 20%, aunque no sea total, no sé qué se te va a pasar por la cabeza, si por un momento la táctica va a quedar aparcada en esos 5 minutos hasta que empiece el partido. Bueno, yo distingue siempre. La táctica no queda aparcada, pero no cabe ninguna duda que es un estímulo nuevo, deseado, apasionante. Como acabas de decir, bueno, pues nos hubiera gustado disponer de ese 40%, que es lo permitido ahora en otras zonas, pero bueno, aquí se decide el 20%, pues con esos 10.500 espectadores, pues intentaremos disfrutar, vibrar, gozar de su apoyo, que es lo que necesitan estos futbolistas y este club, y ser fuertes como siempre fue este club, con la unión de su público, para lograr muy buenos resultados en San Mamés. Para el entrenador, pues será un momento inolvidable. El otro momento esperado y que también será inolvidable es cuando vea el campo lleno, indudablemente, como lo vi muchas veces de visitante, lo vi y lo sufrí. Pues entonces ahora espero poder disfrutarlo, ¿no? Ojalá llegue cuanto antes, que la pandemia quede atrás, porque creo que es una suma muy, muy, muy importante para este equipo. Javi. ¿Qué es lo que tiene que hacer o qué es lo que te gustaría que hiciera muy bien tu equipo para ganar mañana al Barça? Es que tiene que hacer muchas cosas muy bien. Tenemos que defender bien en todas las zonas del campo. Cuando veamos a la presión alta, pues intentar que no salgan fácil de la presión, porque como antes os comenté, el Barça ahora creo que imprime más velocidad a las acciones ofensivas. Tenemos que ser solventes en bloque medio. Deberíamos de estar en bloque bajo lo menos posible, pero posiblemente sea donde más momentos o más minutos tengamos que defender, y ahí tenemos que tener la pausa y defender muy bien el área de penalti y el área pequeña, y luego tenemos que atacar con solvencia. Intentar salir de la presión alta, que no es sencillo, porque son bastante agresivos hacia adelante, y sobre todo en la presión a la pérdida tras recuperación, tras recuperación nuestra, tendremos que intentar dar esos 2 primeros pases, y luego indudablemente ser eficaces, porque todo hace pensar que el Barça tendrá más ocasiones que nosotros. Entonces, si somos muy precisos y certeros en la finalización, tendremos posibilidades de ganar. Tenemos que jugar a un grandísimo nivel, grandísimo, y que el rival pues no tenga su mejor día. Es lo que suele ocurrir cuando te enfrentas a un equipo de este nivel. Marcelino, con la salida en su día, en su año de Cristiano, ahora de Messi, incluso de talento joven como Bryan Gil, ¿crees que la Liga se está quedando un poco rezagada en Europa? No sé si rezagada, pero creo que nos estamos distanciando de la Premier, y creo que ahora mismo, pues, a nivel global somos una liga competitiva, más quizás por la igualdad. No tenemos 2 estrellas o 2 referencias claras a nivel mediático, como hubo hasta esta pasada temporada, Messi, y como hubo hasta hace unas temporadas con Messi y Cristiano. Bueno, sabemos que los clubes españoles, pues producto de la pandemia, también están con problemas económicos, como así se ha tenido que acudir a un fondo para, en cierta medida, aplazarlos o bueno, llegar a alguna buena conclusión que pueda permitir a esos clubes dar más posibilidades.
Bueno, pues no sé, yo creo que antes podía ser más llamativa cara al exterior, no sé si más o menos competitiva, pero sí que creo que tanto otras ligas se nos están acercando, ¿eh? No sé si superando, igualando o no, pero al menos acercándose. Y a mí. Marcelino, al hilo de lo que te preguntaba Indica del público, tú eres de los que suele salir tarde al estadio. No sé si le has dado alguna vuelta, si te has planteado salir un poco antes de lo que sueles hacerlo para poder disfrutar de ese himno, de esos momentos previos al encuentro. Bueno, suelo salir tarde, sí, y eso es un hábito, una costumbre que tengo no solamente aquí, sino en todos los equipos que estuve. Pero haré todo lo posible para disfrutar del momento, sin ninguna duda. Ander. Sí, Marcelino. En los partidos del año pasado contra el Barcelona, al equipo, quitando la final de la Supercopa, al equipo se le atascó en cierto modo esa salida de 3 que planteaba el Barça. Has hablado de que es importante hacer bien la presión. ¿Qué debe hacer el equipo para que eso no se repita? Presionar bien, debemos de ir bien a la presión, ir intensos. No es sencillo, quitarle el balón al Barça en presión alta, no es sencillo. De hecho, como estábamos hablando, es posible que, como ocurre con la mayoría de los equipos, pues tengamos o nos veamos obligados a defender en bloque bajo, porque el rival tiene una muy buena salida de balón, tiene futbolísticas técnicamente muy bien dotados, además con muy buena toma de decisiones, y no es fácil. Tendremos que ser intensos y bueno, nosotros hemos preparado cómo presionarles. Si somos eficaces o no, veremos en la cantidad de balones que recuperamos en campo contrario. Pero intentar durante 90 minutos presionar en bloque alto al Barça, me parece que nos alejamos de la realidad. No solamente para el Atleti, sino para el resto de equipos, porque no veo que otros equipos que juegan contra el Barça sean capaces de hacerlo y a la vez pues dominarles en el partido y en la posesión. Y estamos hablando de grandes equipos a nivel europeo. Hola Marcelino, a nivel contable, a nivel de clasificación, los puntos los consigas allá o acá, valen lo mismo. Pero para un equipo como el tuyo que está peleando por recuperar la autoestima, por crecer, partidos, ganarle a un rival como este, ¿tú crees que daría un plus para que el proyecto se relance un poquito más rápido? No lo creo. No lo creo porque en las últimas temporadas el Atleti es capaz de ganar, y nosotros la temporada pasada fuimos capaces de ganar al Atlético de Madrid, de ganar al Barça y al Real Madrid en la Supercopa, y luego pues nos falta continuidad. Los equipos se hacen a través del tiempo y siendo constantes, continuos en los buenos resultados y normalmente los buenos resultados vienen a través de los buenos argumentos a nivel de rendimiento. Entonces creo que se mide por la suma de varios partidos, y cuando pase un tercio de competición, como mínimo un cuarto, veremos más o menos cuál es la evolución del equipo y las posibilidades. Pero ni un partido que pierdas con esta igualdad que existe en Primera División, eres un equipo malo, ni por ganar al Barça vas a tener opciones de jugar a la Champions. Tenemos que ser nosotros, desde dentro, donde no tenemos ningún debate, sensatos. Porque la sensatez normalmente te lleva a ver en cada momento los puntos débiles a mejorar, por tanto, y los puntos fuertes del equipo a mantener. Y eso es lo que tenemos que hacer. A mí no me hace ver un partido, o por lo menos, no sé si es que a lo mejor no soy muy listo o muy inteligente, pero no tengo la capacidad, realmente no tengo la capacidad de hacer una previsión por un partido. Por una dinámica de partidos, sí. Cuando pasen 10, 12 partidos, 13 partidos, que es entre ese prácticamente un cuarto y un tercio de la competición, sí que nos podremos hacer una idea más próxima a lo que realmente podemos ser. Javi. Te quería preguntar por Unai Simón. ¿Se sabe cuándo vuelve a entrenar?
Pues le hemos dado un descanso y cuando él considere que es su momento vendrá. Se preparará y a continuación, cuando esté disponible, jugará. Indica. Sí, pensando en el largo plazo y de cara a conseguir los objetivos, no sé si la meta de este año es potenciar lo que ya se venía haciendo, hacerlo mejor, más allá de hacer cosas nuevas o de introducir variantes. Nosotros creemos en una idea que le viene bien al Atleti. Hemos trabajado una pretemporada con una idea, con un estilo y permaneceremos en él, en la mayoría de los casos. Le podremos dar variantes que implica y cada domingo el propio juego. No vamos a jugar igual contra el Barça que lo hicimos contra el Elche en determinados conceptos de juego, en detalles, pero lo que es la base, lo que es de la idea, permanecerá. Porque creo que los jugadores están a gusto con ella y nos hace ser un equipo competitivo, que en la mayoría de los partidos se resuelven de forma igualada, para nosotros. Unos a favor, otros empatamos y otros en contra. Pero es evidente que somos un equipo competitivo al cual es muy difícil de ganar. ¿Nosotros tenemos dificultades para ganar? Sí. ¿Por qué? Pues por una suma de circunstancias que tampoco vamos a estar repitiendo todos los días, que no conviene. Y en cuanto a largo plazo, nosotros intentamos fijar la atención en el corto plazo. Y el corto plazo es el que luego nos puede llevar, la suma de cortos plazos, a tener una idea a largo plazo. Andar. Durante la pretemporada ya hemos visto, bueno, y el año pasado, a Iker metiéndose por dentro, el otro día quizás de manera exagerada porque abarcaba toda la zona de 3/4, eso genera una especie de sistema asimétrico. ¿Cómo se hace para mantener el orden, la organización que tú consideras fundamental con ese sistema asimétrico? Yo creo que como hemos demostrado durante prácticamente bueno, pues todo el partido, si vas fuera de casa y un equipo te hace una ocasión de gol, y no te pasas por excesivo peligro, es que tienes una organización que resulta correcta, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, nosotros sabemos que con Iker tenemos y además, el otro día contra un equipo que juega con un sistema determinado, una participación en zonas intermedias porque nos va a dar más continuidad al juego y luego pues volvemos a zona de defender, como yo creo que estás viendo, que hay equipos que atacan con 4-3-3 y luego defienden con 4-4-2. Entonces, bueno, pues nosotros intentamos aplicar en función de los jugadores que tenemos aquellas posiciones, aquel juego de posición que mejor creemos que les viene a ellos individualmente y a su vez, por supuesto, al colectivo, y luego hay unas obligaciones defensivas para todos en función de dónde establecemos el momento de presión y la zona del campo. En eso nos basamos, con más o menos eficacia. Intentamos que siempre ser eficaces, pero luego juega un rival enfrente que también te pone las cosas difíciles. Marcelino, ¿por dónde tiene que ir mañana la película, el partido, para dejarte satisfecho? Por ganar. A mí me deja satisfecho ganar. Todo, como os dije después del partido de Elche, si no ganas, no estás satisfecho nunca. Después, por el nivel competitivo del equipo. No tengo ninguna duda de lo que vamos a ofrecer un nivel competitivo alto a día de hoy. Ninguna duda. Porque sé cómo viene entrenando el equipo, sé cómo se cumplen los objetivos de trabajo, sé cómo hemos competido en la pretemporada y en el primer partido de Liga, al cual empatamos a 0, porque no pudimos meter goles y de ahí el empate, pero sé que este equipo es difícil para los rivales y sé que a la vez pues nosotros pues somos buenos en muchísimas facetas del juego, en muchísimas. Intentaremos en aquella que no somos tan fuertes, pues a través del trabajo y del tiempo serlo, ¿no? Pero bueno, ahí estamos con toda la ilusión, con toda la ambición de luchar contra el Barça e intentar, con la ayuda de nuestro público, que ya lo tenemos, aunque menos de lo que nos gustaría, pues lograr estos 3 puntos y primera victoria en casa de la competición. Marcelino, antes al hablar de Messi, de la ausencia de Messi,
has comentado pues que la profundidad de la plantilla y la calidad de la plantilla del Barça y de cómo los jugadores que ahora tiene el Barcelona pues van a asumir entre todos la importancia que tenía Messi, intentarla repartir entre todos, más o menos, ¿no? Me imagino que decías eso. Pero para ti como entrenador, el no tener delante de un jugador tan decisivo en una jugada, en una asistencia, que es una figura que ha habido pocas en la historia del fútbol de esa enorme calidad, para ti como entrenador tiene que ser un alivio no tener mañana a Messi delante, ¿no? Bueno, la verdad es que te mentiría que si te dijera que prefería tenerlo, porque antes te dije, todos lo hemos sufrido y disfrutado, ¿no? Todos. Entonces, es indudable, estamos hablando posiblemente ante el mejor jugador del mundo y que sabíamos, no solamente contra el Athletic, sino contra el resto de equipos, que resultó ser un jugador determinante. Yo en todos los equipos en los que me he enfrentado a él, siempre resultó ser determinante. En todos. Entonces, pues bueno, no tenerlo, no sé si calificarlo de alivio o de no alivio, pero no cabe duda que los argumentos ofensivos del Barça a nivel individual disminuyen. Otra cosa es que bueno, pues haya introducido matices diferentes para solventar o para no echar de menos a ese futbolista, y que eso implica pues otros argumentos, sobre todo a nivel, hablábamos de velocidad y de buscar la portería contraria más rápidamente, ¿no? Tienes un amigo en el Barça, bueno, supongo que más, ¿no? Es Alemany. Claro, en Valencia tuvisteis ahí, era una falla diaria casi. El batiburrillo que hay ahora en el Barça, eso sí que es, ¿no? Se va Messi, lo de los sueldos, bueno, todo este cacao maravillado, ¿no? Que organizar eso tiene que ser tremendo, ¿no? Es un gran amigo mío. Y la verdad es que me parece que está bastante ocupado, sí. Entonces, bueno, pero sé de su solvencia, de su trabajo, de su dedicación y seguro que, bueno, entre todos, que no va a ser solo una parcela que dependa única y exclusivamente de él, pues entre todos lo solventarán de la mejor forma posible para el Barça. Mister, hace un rato que los números indican, ha recordado que el Atleti tiene dificultades ante el gol, no solo en la pasada temporada, sino en las anteriores. Esta situación pone el foco sobre la gente que está arriba, sobre el 9, sobre Williams, sobre los compañeros que le rodean. ¿Crees que esto puede meter presión? Quiero hablar de Williams. ¿Crees que le puede meter demasiada presión y le puede afectar? Es decir, ¿qué le falta a él para explotar como goleador? Mira, es que yo no creo que Williams explote como goleador. No creo. Entonces, como no creo que explote como goleador, pues entonces yo estoy tranquilo. Porque no espero que Willy meta 20 goles. Nosotros creo que no podemos pedir a determinados futbolistas pues algo que naces con ello. El gol se tiene y se nace con él y con unas determinadas cualidades. Entonces Willy tiene otras importantes y meterá sus 6, 10, 12 goles. En una temporada pudiera meter a lo mejor 15. Vale, se tienen que dar una serie de circunstancias favorables. Y creo que ahora, desde dentro, se las estamos intentando ayudar en todo. Desde fuera, realmente, lo digo como lo pienso, se le están poniendo todos los obstáculos del mundo. Todos. Y tenemos que darnos cuenta de una cosa. Somos el Atleti. Tenemos una filosofía de la que todos estamos orgullosos. Y esa filosofía implica una serie de condicionantes. Entonces creo que nos estamos tirando tiros en el pie si a nuestros jugadores, los que tenemos que defender, les estamos metiendo una presión desmesurada. Desde mi punto de vista, con todo el respeto del mundo para todos, no lógica. Yo respeto todo. Simplemente que como entrenador y máximo responsable tengo que ser analítico y buscar lo mejor para el Atleti como club.
Y lo mejor, por supuesto, para mis futbolistas. Porque lo mejor para mis futbolistas será lo mejor para el Athletic, no al revés. Porque los jugadores, con su rendimiento, son los que van a hacer buenos al Athletic. Y nosotros, el gol, creo que estaréis de acuerdo conmigo, normalmente se compra. Y comprar cuesta 60, 70, 80 o más millones de euros. Nosotros no podemos, ni por filosofía, ni por posibilidades económicas. ¿Qué hacemos? Pues yo, defender a muerte a mis jugadores. Es lo que voy a hacer y lo que me vais a escuchar aquí siempre. Siempre. Y repito, respeto a quien opine y piense de una forma diferente. Totalmente. Y respecto a esto que acabas de decir, has dicho exactamente que el gol se nace con él, ¿no? Aduriz en su momento comentó que él había aprendido a tener el gol. No te estoy diciendo que Iñaki vaya a meter esos 40 goles, 30 goles por temporada, pero ¿tú crees que cabe la posibilidad de que Iñaki, a base de trabajo, aprenda como aprendió Aduriz al gol, siendo jugadores completamente diferentes? Vale, yo creo... antes os dije, hice una... digamos, hablé entre 6 y 15. Vale, Aduriz, yo conocí a Aduriz con 20 años. Y Aduriz con 20 años era un 9, porque yo entrenaba al Sporting Athletic y jugamos contra el Bilbao Athletic. Y Aduriz en el Bilbao Athletic metía goles. Y era un 9 buenísimo, a mí me parecía buenísimo en segunda vez. Luego se lo ganó a pulso porque tuvo momentos de dificultad y se lo fue ganando. Pero yo creo que siempre tuvo gol. Lo que sí que creo que Aduriz, luego con la experiencia, con los años, aprendió a situarse mejor, a tener la pausa, a mejorar su remate. A lo que mejor, todos los futbolistas, es difícil encontrar, si miramos en el tiempo y en la historia del fútbol, jugadores jóvenes goleadores. A lo mejor hay Haaland, pero no hay muchos más. Y todos los goleadores, que lo son porque ya nacen, o antes decía así, van mejorando con su experiencia. Cierto es, y también dependiendo del equipo en el que estén, ¿no? Aunque el que tiene gol siempre mete goles. Bueno, yo creo que Iñaki puede mejorar su faceta finalizadora. No tengo ninguna duda. Y además trabajamos cada día para que sea así. Pero luego hay un componente mental. Y el componente mental es trabajar con esa obligación, que la debe tener y asumir, y luego el obsesionarse si no metes gol. Y eso también la experiencia te ayuda a mejorarlo. Y en ese proceso estamos. Pero nosotros tenemos que descargar la responsabilidad del gol en todos los jugadores de ataque. Vale, estamos hablando de Willy y Villa son los dos 9 que tenemos. También, y Villa. Pues estos futbolistas, ¿podemos descargar única y exclusivamente la responsabilidad del gol en ellos? Yo creo que sería injusto. Yo no lo voy a hacer. Creo que tenemos que meter goles en estrategia, como metimos en algunos partidos de pretemporada. Tendremos que meter goles a lo largo de la competición. Tendremos que meter goles los centrocampistas que tienen llegada y gol. Y tendremos que meter goles los delanteros. Lo que sí que creo es que cuantas más veces lleguemos allí, más posibilidades tenemos de meter. Cuanto más decisión, atrevimiento y convicción tengamos, más goles vamos a meter. Y eso es de lo que nos tenemos que convencer, ¿no? Porque no tenemos ese goleador y tenemos que darnos cuenta. No lo tenemos. Y como no lo tenemos, de la noche a la mañana no va a aparecer. Pues ya está. Como lo doy por asumido, pues no me quita el sueño. Trabajo
trabajamos y el equipo trabaja dentro para conseguirlo. Y ya está. Pues tendremos que, en vez de encajar 38 goles o no sé cuántos, pues tendremos que dejar 15 veces la portería a cero. Pues hay que hacer lo uno y lo otro. Hay que buscar soluciones, coño. No tenemos que estar aquí estando... No, soluciones. Y buscaremos soluciones y ya está. Yo creo en mis futbolistas por todo lo que me demuestran cada día. Y entonces, pues estoy contento, muy contento y muy ilusionado. Y no me vais a sacar de ahí. No sé si hay alguna más. ¿Lo dejamos? Venga, es que ricasco. Hasta Venga. mañana. Gracias. No, mañana. Mañana. Pero bueno, la sacas. Ya te dije, todos los lesionados que había. Así que... No hay que hacer...